Reporte 100. Justamente para platicar sobre el INAI, está con nosotros esta mañana Héctor Jomans, ingeniero en sistemas, ganador del Premio Nacional de Transparencia 2021 y usuario del portal de transparencia tanto federal como local. Rafael Higuera, también experto en transparencia, fue aspirante al Instituto de Transparencia Local, candidato a comisionado. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, Juan Carlos. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es el INAI, Héctor? Bueno, el INAI tiene varias ramificaciones, ¿no? Pero Sí. lo que nosotros conocemos como INAI, para nosotros como ciudadanos, es el portal de la transparencia, Sí. ¿no? En donde hacemos solicitudes. Pero realmente el INAI es toda una institución, que es lo que quieren desaparecer ahora, ¿no? Esta institución pues está encargada de lo que tú comentabas ahorita y algunas otras cosas que supuestamente, o bueno, que gasta o eroga 1,000 millones de pesos al año, ¿no? Sí. Dentro de esos 1,000 millones está la Plataforma Nacional de Transparencia y todo el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Sí, hay una confusión, Rafael, una confusión insistente. Hay quienes creen que el INAI es el que responde. De hecho, platicaba el viernes pasado una entrevista con el presidente nacional de Coparmex, y el presidente nacional de Coparmex me decía, es que es muy grave lo que está haciendo el presidente, está paralizando las respuestas porque el INAI tiene que responder. Hasta personajes de ese calado se confunden en cuanto a las funciones del INAI. El INAI no responde. El INAI responderá por lo que él genera, pues, ¿no? Sí, pero el sí, INAI sí. no tiene toda la información que generan los sujetos obligados. Cada sujeto obligado es responsable por la información que genera. Y aquí es bien importante para aclarar y que el auditorio que nos ve y que nos escucha tenga el conocimiento de que el tema de la transparencia y el acceso a la información es un derecho humano fundamental. Aquí el INAI tutela y protege dos derechos humanos, básicamente, que es el acceso a la información y la protección de datos personales. Y los derechos humanos tienen ciertos principios, que es el de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué es este? Este es bien importante, el principio de progresividad, es decir, que no tenga regresividad. Si ya hubo en una ocasión el IFAI y se transformó para convertirse al INAI, hay que recordar que el IFAI únicamente atendía las dependencias federales. Sí. Ya no puede regresarse a ese esquema. Tiene que ir hacia adelante, tiene que ir sumando. Para ponerlo en un contexto más claro, es como si ahora se pidiera para ejercer el derecho de acceso a la información una identificación. No, hay que ser progresivos, no podemos ir hacia atrás. Entonces ese tema también hay que dejarlo bien claro al auditorio, Juan Sí, Carlos. ¿puede la Auditoría Superior de la Federación asumir las funciones del INAI, Héctor Jomans? Pues de que puede, y siento que va a pasar, ¿no? Sí, O sea, sí. como estamos viendo las cosas, pues sí, ¿no? O sea, hay mayoría en el Senado, Ajá. puede pasar que llegue la auditoría a la SF, ¿no? Algo nomás, ahí comentaba el abogado, los entes obligados, ¿no? Para ponerlo en términos ciudadanos, los entes obligados son cualquier dependencia de gobierno que reciba fondos del Estado, ¿no? O de Hacienda. Volviendo a lo de la ASF, pues yo creo que sí se va a ir para allá, ¿no? En mi pensamiento, me gustaría que la ASF no tuviera un solo auditor mayor. Si eso va a pasar, que se reformara la ASF, ¿no? Porque tenemos a Colmenares ahí, que también tiene un largo historial, ¿no? Que fuera con comisionados también. O sea, que la ASF, porque si lo transportamos a Sonora, ¿no? Aquí ubicándonos, es como si el ISAF va a tomar esas atribuciones, ¿no? Sí. ¿Y qué conocemos del ISAF en estos momentos? Pues que cuál es el bagaje del ISAF, ¿no? Pues es lo mismo que la ASF, ¿no? Trae un baúl de los recuerdos, de información que no sabemos dónde está cierto dinero. Pues, ¿no? Sí, dice el presidente, tiene que desaparecer el INAI porque el INAI encubrió la corrupción del pasado. ¿Encubrió el INAI la corrupción del pasado? Fíjate, hay que ser muy claro cuáles son las funciones del INAI. ¿O no persiguió la corrupción, dijo el presidente? Bueno, no está dentro de las atribuciones del INAI el perseguir la corrupción, son otras instancias las que atenderán ese tema, pues, ¿no? Ahí el INAI lo que hace es garantizar el acceso a la información resolviendo los recursos de revisión, pero no está dentro de sus facultades ese tema, ¿eh? Sí, es decir, no le corresponde al INAI descubrir actos de corrupción.
No, es básicamente cuando una persona hace la solicitud de información y no se la responden, puede acudir a los organismos garantes estatales, hablando en primera instancia, y después, si no está satisfecho, puede acudir al Instituto Nacional de Información para obtener esos datos o eso. A ver, tú como usuario de la transparencia, Héctor Jomans, ¿cómo resuelve el INAI? Es decir, si tú solicitas una información que el sujeto obligado te niega y que tiene que ver con rollos de corrupción, por ejemplo, ¿el INAI se pone de parte del usuario o se pone de parte del sujeto obligado? Te lo voy a responder con un ejemplo, ¿no? Que me acaba de pasar el año pasado. El año pasado yo le pedí al Senado, todas las facturas del mes de agosto donde se robó cierto recurso, ¿no? Y el Senado me dijo, se lo pedí al SAT. Sí. O sea, dame de este RFC, dame todo lo que se robó. Y el SAT me dijo, no te vamos a contestar porque es información reservada. Lo metí como queja, que es donde entra ahí el INAI. Cuando tú tienes esta respuesta, tú metes una queja y ahí es donde entra el INAI. Es la primera jugada del INAI. Yo veo al INAI como un juez de control, ¿no? Donde dice si se acepta esta queja o no se acepta esta queja. Entonces el INAI agarra la queja, dice si se puede proseguir con esta queja, y el INAI obliga, entre comillas, ¿no? Porque al final puede el SAT decir, ¿sabes qué? No voy a responder. Y es donde entra el INAI y pone un medio de apremio, ¿no? Una sanción. Pero en este caso, el SAT dijo, bueno, voy a responder lo que me está pidiendo el INAI. El INAI toma parte de esto, ¿no? O sea, esa persona a través de... ¿Te dieron información a partir de la intervención del INAI? Me dieron información. O sea, ¿te dieron la información? Sí, me dieron la información. El único problema es que, como decía el SAT, es mucha información, tienes que venir al SAT, pero alguien allá en la Ciudad de México recogió esa información, que eran 100 facturas, ¿no? Que era lo que queríamos saber. Sí, o sea, finalmente, a partir de la intervención del INAI, obtuviste la información. En una primera instancia el SAT te la negó. En primera instancia me la negó. Tú te quejas ante el INAI y el INAI interviene y te da la información, obliga al SAT a dar la información. Y hace todo un estudio, ¿no? Eso es lo importante, porque fundamenta legalmente la ponencia, le llaman, ¿no? Hace una ponencia el comisionado Acuña y dice por qué se debe entregar esa información. Si es cierto que puede ser información como clasificada, pero al final dice el derecho a saber es más grande que la protección de la información. ¿Será que el INAI ha obligado a los sujetos obligados del presente gobierno a entregar información que no quiere entregar y por eso se lo quieren echar al plato? Creo que de todos, o sea, el INAI, el papel fundamental precisamente es eso. Ahora, también es importante dejar en claro que en este impasse que nos encontramos ahorita en el tema de transparencia, los sujetos obligados deben de continuar respondiendo solicitudes. Okay. Lo que está detenido es la resolución, y de acuerdo a notas que veía, no sé si son 800 o 3000, ahí estaba leyendo que uno de los comisionados mencionaba que hay 800 recursos de revisión atorados listos ya nada más para sesionar, pero todos los sujetos obligados en el país deben de estar atendiendo las solicitudes de acceso a la información. Y también muy importante mencionarlo, la Ley General de Transparencia en su artículo 159 y en el artículo 180 permite, en este caso, que es muy probable que algunos peticionarios lo estén haciendo, pueden acudir al Poder Judicial de la Federación. ¿Okay? Entonces, si el INAI no me resuelve, el solicitante puede acudir directamente vía amparo a los tribunales, al Poder Judicial de la Federación, para que se le entreguen estos documentos, ¿no? Sí, pero que el tiempo, ¿no, Rafael? Uno esperaría que las cosas fueran rápidas, ¿no? Y para eso existe el portal de transparencia, y para eso, a través del portal de transparencia, uno puede interponer los recursos de revisión y entonces las cosas van corriendo solas, ¿no? Es correcto, sí, te lo digo. Puede suceder que alguien ante esta impasse que estamos ahorita diga, pues si está detenido el INAI, pues recurre. Entonces, Héctor, ¿tú crees entonces que sí se lo van a echar al plato al INAI? Yo sí pienso que sí. Pero se requiere una reforma constitucional, que no, para echarse al plato al INAI. Es correcto. Se tendría porque hay que recordar dónde está el origen del INAI. El origen está en el artículo 6º de la Constitución General, en su apartado A, en el capítulo 8º, donde ahí viene directamente las atribuciones. O sea, tendría que recorrer el camino de eliminar esa parte donde dice que la Federación contará con un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica. Ese apartado tendría que eliminarse de la Constitución. Tendría que cambiar la Constitución, pero pues puede haber plan B, ¿no? Plan B y reforman, abrogan, porque la iniciativa de Armenta era abrogar la ley de transparencia, ¿no? Sí.
Sí. O sea, desaparecer la ley de transparencia. Desaparecer la ley de transparencia y pasarlo a la ASF, ¿no? Sí. Entonces, la otra pregunta para mí es, ¿por qué no se pasa al Poder Judicial? Si ya hacemos el amparo indirecto ahorita, Sí. ¿por qué no pasarlo al Poder Judicial y que se modernice el Poder Judicial en ese sentido? Y al final de cuentas el Poder Judicial es el que ve todos nuestros derechos, ¿no? O sea, Sí. defiende nuestros derechos. ¿Por qué no pasarlo al Poder Judicial en vez de la ASF? O sea, pudiera haber una ventana para ahorrar recursos entonces. Yo digo que sí, Sí. ¿no? O sea, lo de los 1,000 millones de pesos, así, a mí personalmente se me hace excesivo, ¿no? Y yo soy beneficiario de eso porque cuando gané el premio de transparencia, pues me gané 100,000 pesos, ¿no? Pero, pues, hay cosas que se pueden eliminar, ¿no? O sea, acepto que hay cosas que se pueden eliminar dentro de todo esto de la transparencia, como en todas partes, ¿no? Pero sí pienso que se está yendo de tajo, pues, ¿no? O sea, como en otras cosas, como en otras leyes, otras reformas que se ha pensado hacer, siento que también en esta se está yendo un poquito de más, ¿no? O sea, sí hay áreas de oportunidad para Claro que sí, se claro. ahorren recursos públicos Claro para que el sí. sostenimiento del sistema de transparencia de nuestro Sí, país. claro que Tú sí. sí ves áreas de oportunidad. Yo sí veo áreas de oportunidad también. El portal de transparencia es un monstruo, ¿no? Porque Sí. ahorita ellos centralizan todos los documentos de todas las respuestas. Y eso en algún momento se va a caer la plataforma. Ya lo he comentado con los comisionados del INAI, que en algún momento, o sea, cuánta información nos genera día por día, ¿no? De respuestas, aunque sea una respuesta de una hoja de un PDF, son 500 kilobytes, ya sé que es técnico, pues, ¿no? Pero todos los días se está respondiendo y se está llenando esa base de datos, ¿no? En algún momento va a ser muy costoso tener esa información ahí, ¿no? En esa plataforma. Sí, de desaparecer el INAI, ¿también desaparecerían los institutos locales entonces, Rafael Higuera? Pudiera ser, pero aquí coincidiendo con Héctor, sí es importante una revisión, pues, ¿no? Una revisión, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal dentro del INAI, y cuidar y privilegiar el derecho de acceso a la información, que independientemente de quien esté en el gobierno, es una herramienta de gran utilidad, no solamente para los medios de comunicación, sino para la sociedad civil, para médicos, para ingenieros que están en la búsqueda de ese tipo de información. Sí, por lo pronto está paralizado el pleno del INAI y los recursos de revisión están ahí atorados, y esto pues se va a ir hasta septiembre probablemente, a menos de que convoquen un periodo extraordinario de sesiones los senadores y nombren a los comisionados pendientes, pero ya les dijo el presidente, no tituben. No tituben. ¿Qué va a pasar también cuando ya viene el término de la presidenta del INAI también? O sea, todos los comisionados Sí. que han salido es porque se acabó su término, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se quede sin comisionados, no? Porque ya viene también eso. Va a pasar, antes de septiembre creo que sale otro. ¿Ah, sí? Sí, entonces, ¿qué va a pasar si se queda sin comisionados el INAI? Es otro vacío legal ahí también. Pues nunca nadie pensó en cómo va a funcionar esto, porque pensaban que nunca iba a pasar, ¿no? O sea, se pensó que iba a ser una sucesión natural. Natural, sí. Natural. Sí. Una sucesión natural, y bueno, nadie presupuestó que el Senado pudiera atorar esto, ¿no? Exacto. Que pudiera atorar esto. Bueno, entonces hay muchas cosas que no se saben todavía qué van a ocurrir con el Instituto de Transparencia. ¿Se van a hacer locos los sujetos obligados ahora que el INAI está sin sesionar? Es decir, pues, o sea, que no voy a contestar, al cabo que el INAI no me va a decir nada. Es como te comentaba, Juan Carlos, y Se van a hacer locos, ¿verdad? Sí. es muy probable, pero hay que recordar que en cada entidad federativa hay un pequeño, para llamarlo de una manera general, un pequeño INAI, pues, ¿no? Sí. Los organismos garantes en los estados están funcionando, pues, ¿no? Están funcionando y deben de responder y de atender. Hay que recordar que el hecho de que una persona interponga un recurso de revisión no significa que éste vaya a proceder. Se tiene que analizar y se tiene que revisar. Probablemente en la federación o en algunas otras áreas existan funcionarios públicos que piensen así, y habrá otros funcionarios públicos que estén atentos al cumplimiento de esta normatividad. Sí, pero ya en asuntos federales ahí no lo puedes procesar en un instituto local, ¿no? O Claro. sea, si yo pido información al SAT, Claro. y no me queda información al Tiene que SAT, ser el INAI. el Instituto Local de Transparencia pues va a decir no es mi competencia, ¿no? Sí, Es claro. correcto, sí. Claro. O sea, tendría que ser, son sujetos obligados locales, ¿no? Los Es que correcto. el ISTAI, ¿no? En este caso el El ISTAI. ISTAI, sí. El ISTAI, sí. En este caso Pero, bueno, y la otra cosa es que cuando tú metes un recurso de inconformidad ante el ISTAI, por ejemplo, Sí. yo no estoy de acuerdo que el ISTAI que solucionó a favor del ente obligado, ¿no? Sí. O sea, de el ISTESON, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo y quiero meter una queja ante la resolución. La queja es ante el INAI y el INAI resolvería eso, ¿no? Pero tampoco está O resolviendo. sea, que los institutos locales se pueden hacer locos también. También, yo tengo una queja, yo tengo un recurso de inconformidad Sí. ante la Secretaría Técnica que me contestó y no me quiso dar la información, y el ISTAI resolvió a favor de que no me dieran la información.
y yo tengo un recurso de inconformidad ante el INAI, pero está atorado, es uno de los que está atorado ahí, pues, ¿no? O sea, no hay resolución, o sea, no hay resolución para obligar al ISTAI que vuelva a hacer la resolución a favor mío, pues. Sí. Ahí en ese punto, Juan Carlos, es donde les comentaba, precisamente este ejemplo nos sirve para comentar lo que dice el artículo 159 de la Ley General. Rápidamente les menciono: tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los organismos garantes de las entidades federativas, los particulares, y lo deja como optativo la Ley General, podrán optar para acudir ante el instituto o ante el Poder Judicial de la Federación. Pues ahí tienes una ventana, ¿no? El amparo indirecto, sí. Pero cuesta una lana, ¿no? Necesito un abogado que me ayude. Pero te cuesta una lana, ¿no? No sé si tiene algún costo el amparo indirecto. No, o sea, los honorarios del abogado. El honorario, no. Los honorarios de los abogados, pues, ¿no? Pues, entonces es lo que te digo, sí, implica una ruta diferente, pero está la opción para las personas en un momento determinado, si no se sienten seguros, optar por el Poder Judicial de la Federación. Pues ahí está una vía, ¿no? Sí, claro, eso es lo que les comentaba. Pues, está una vía. Sí. Pero innecesaria, ojalá que esto no sea la constante. Porque uno lo hace por hobby, ¿no? Sí. O sea, no, tampoco es como que me están pagando todos los días por estar. Pues. Entonces es una herramienta que tenía yo ahí para poder hacerlo, y ahora irme a meter con el Poder Judicial y un amparo es todo una burocracia. De por sí ya era un poquito de burocracia acá, pues, ¿no? Sí. El entender la plataforma es un poquito difícil de todos modos, o sea... Y eso que eres ingeniero, ¿no? Sí, soy ingeniero, ¿no? Pero yo le he tratado de enseñar a otras personas. Imagínate uno de ciencias sociales. Entonces es un poco difícil, y ahora meterse con el Poder Judicial creo que le agrega complejidad a todo el proceso. Bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué pasa con este tema. Héctor Yomans, muchas gracias. Rafael Higuera, muchas gracias. Al contrario, Juan Carlos, a la orden. Que les vaya muy bien. Gracias. Reporte 100.